les voy a mostrar la nueva versión que tenemos del organigrama, las diferencias con la versión anterior y los dos modos de integrarse con SAP, en una integración completa o en una integración híbrida. Lo primero que tengo que mostrarles sería de la versión anterior el organigrama cómo estaba, cuánto tiempo se demoraba en cargar, que son bastantes segundos. Este control gráfico es de SAP, es una versión de SAP UI5, el mismo que se utiliza en Fiori y en sus factors. Entonces aquí, si se despliega este nivel hacia arriba y si se despliega otro más, la forma en cómo se visualizan las cajas y las posiciones de las personas es si es en árbol y es de izquierda a derecha. Él no lo justifica de otra manera. Aparte de eso, gráficamente se ve así. La nueva versión de nosotros, entonces la carga muchísimo más rápido y al pintar alguna persona, pues entonces se visualiza de esta manera. Las diferencias son visibles y se pueden apreciar fácilmente. Es más estilizado este diseño, es más dinámico, es animado. Esta versión tiene unas opciones de animación mucho mejores que las del control de SAP. En SAP, si yo quiero hacer esto mismo, se ve así. Si quiero ver la totalidad de los empleados, tengo que navegarlos de izquierda a derecha en el nivel en el que quiera hacer la búsqueda. Si son 200 empleados, pues es muy difícil porque no lo ajusta el tamaño de la pantalla. En cambio, en esta versión sí, se puede agrandar, se puede encoger y tener una visibilidad más completa del árbol. Además, el sistema lo va adecuando de acuerdo al tamaño de la pantalla, así que se ve muy bien en teléfonos y muy bien en tablet, mientras que la versión de SAP no. Este control es de Conecta. Bueno, otras diferencias. En esta parte, aquí tenemos o sea, en la versión anterior tenemos un panel con la información de los empleados y un listado de acciones. Esto sí lo integramos en esta opción de tal manera de que para cada empleado también tenemos nuestro panel con la información del empleado y sus acciones. Pero además de eso, le agregamos una parte de parametrización importante de tal manera que los usuarios puedan cambiar varias cosas del organigrama. Eso estaría aquí en gestión de la organización y en configuración de PPOME. En donde tenemos con qué colores se van a pintar las unidades organizativas, las posiciones y las personas del estándar de SAP y con qué colores se van a pintar los que se trabajan de manera híbrida, o sea, las relaciones de enlaces entre objetos en Conecta y no en SAP. Además, los colores de cada una de las jerarquías o los niveles. Este nivel es un color, se ve en el borde de la caja, este es otro y así sucesivamente. Todos estos pertenecen al mismo nivel, así que todos estos son iguales. Entonces esa parte también se puede configurar. Estas que son gris oscuras están configuradas como unidades organizativas y las personas que están dentro de estas unidades serían los responsables de la unidad. Los que en PPOME estarían marcados con el gorrito. Estas posiciones que tienen el sombrerito significa que son los responsables de cada unidad. Aquí se visualizaría por qué la persona estaría atada dentro de la sociedad a la que pertenece. Las posiciones que están en un color más clarito pertenecen o son de la misma unidad organizativa, pero son posiciones que no son responsables de esa unidad organizativa, más las personas que están atadas a esas posiciones. Las posiciones que están en blanco o las unidades organizativas que están en blanco se puede seleccionar por configuración si se grafican o no. Como estamos consultando esta cédula, entonces esta cédula se ve en otro color y es la persona que estamos buscando dentro del organigrama. Y aquí vemos un ejemplo de los híbridos. En la parte de los híbridos, como tenemos configurado que es una posición y una persona, pero del híbrido de Conecta, entonces significa que pertenecen al organigrama, pero tienen otro tipo de enlace de tal manera que en SAP no se va a ver, pero aquí sí. Entonces, en ese caso, con esta parte de configuración de colores se puede saber qué es del estándar, qué es de SAP, qué configuraciones son hechas
de manera híbrida en Conecta y no dentro de SAP, de tal manera de que si se va a la PEPOME vamos a ver que esa información allí no va a estar, pero aquí por fuera sí. Y con sus respectivos enlaces. El sistema es configurable y parametrizable en cuanto a los diferentes tipos de enlaces entre objetos, así que trabaja exactamente de la misma manera como lo hace SAP, pero con unos nuevos tipos de enlaces, trabajando en las mismas tablas, en una réplica de esas tablas dentro de Connect. Así que este organigrama está pensado para hacer una extensión de SAP. Si se quiere trabajar directamente en SAP y aquí hacer todos la creación de los objetos, los enlaces y las personas a través de medidas, cambios organizativos, entonces un reflejo de esto se puede ver gráficamente en estos organigramas. Pero si por alguna razón esta parte de PEPOME es bastante difícil de mantener, difícil de contemplar, hay otro tipo de solución, que es contratar a los empleados, por ejemplo, aquí por la PA40, vamos a consultar a un empleado aquí por la PA30 y dejarlo, si le decimos aquí visualizar o modificar cualquiera, con una posición dummy, o sea, un 9999, sin posición, sin función, sin unidad organizativa, o puede ser con unidad organizativa, función, pero con posición dummy, con posición 9999, significa que no tiene una asignada, y dejar que este organigrama y estas posiciones se administren por fuera. ¿Sí? Esa sería otra opción. Les voy a mostrar algo interesante aquí en PEPOME. Supongamos que queremos crear una posición nueva aquí y también tenemos empleados que no tienen esa posición, empleados con posición 999 en SAP. Entonces vamos a crear aquí un cargo. Por ejemplo, esto es de una empresa de consultoría, entonces vamos a crear un consultor técnico, por ejemplo, no sé, otro consultor Fiori o de pronto otro consultor Basis, un consultor Basis. Vamos a crearlo acá, pero lo vamos a hacer desde aquí, desde Conecta. Entonces, depende de esta unidad organizativa que es de técnicos, así que en técnicos oprimimos este botoncito de más y le decimos que no vamos a reutilizar una posición para hacer esa asociación de persona, posición en Conecta con el híbrido. Ahorita lo hacemos, vamos a crearlo. Entonces aquí le colocamos consultor Basis. Aquí le colocamos la descripción, consultor Basis. Y de una vez lo vamos a asociar a un empleado que esté libre. Aquí me está leyendo este empleado que es la posición 999 de un empleado que acabé de contratar ahí en SAP. Entonces lo puedo seleccionar y le digo aquí continuar. Entonces él me creó la posición y me lo asoció de una vez al empleado. Aquí en SAP, si yo le digo refrescar, entonces me acabo de crear esta posición, antes no estaba, la 50.916, así que él con funcionalidad de SAP va creando las posiciones y las va colocando dentro de la unidad organizativa que se desee. De esta manera están creados entonces estas posiciones y si venimos aquí a Conecta, pues entonces tenemos la posición también creada, pero de una vez asociada a una persona. ¿A cuál? A la persona que estaba sin posición, a una de esas posiciones 99999, de tal manera que aquí ya tenemos ese dato. También, ¿qué sucede? Por ejemplo, si quisiéramos asignarle aquí una foto a este empleado, entonces la forma sería como buscar una foto, voy a buscar una en Google, entonces foto, cara, hombre, por ejemplo, y voy a seleccionar alguna de las de por aquí, por ejemplo, voy a tomarle una fotico aquí y lo voy a decir que lo voy a guardar como, y le voy a asignar un número de personal. Entonces, si vengo aquí a Conecta, esta persona tiene el número de personal 1031, entonces con ese mismo número voy a guardar esa foto y la voy a dejar, por ejemplo, aquí en descargas. Listo. Y ahora aquí en acciones
Entonces, estas acciones que aparecen también son parametrizables. Es un listado de acciones o de programas vinculados al organigrama, atados por objeto y por rol, de tal manera que si yo estoy consultándolo como un jefe, estoy autenticado como un jefe, entonces veo mis empleados que están a cargo y aparte de eso, a cada persona, a cada empleado, tengo un listado de acciones propias con las que puedo interactuar. Puedo actualizar la información a mis empleados, puedo cargarles la foto, pero también puedo hacer mi evaluación de desempeño de esos empleados, puedo ver reportes de crecimiento de personal, pues, de desarrollo de personal, métricas o lo que yo quiera, o hasta donde tenga alcance como jefe. Si soy un empleado y entonces puedo consultar esta parte del organigrama para consultar cómo estoy dentro de mi posición comparado con otros compañeros, quiénes son mis jefes, en qué parte del organigrama estoy. Entonces estas acciones van a ser diferentes. Puedo actualizar como empleado mis propios datos como self-service, puedo actualizar mi foto, puedo ver comprobantes de nómina, puedo ver comprobantes o recibos de certificados bancarios, certificados de la empresa, certificados que haya subido, documentos, la fotocopia de la cédula, etcétera. Entonces son acciones que están atadas al cargo y al usuario y a la persona que está consultando esa información. Si soy jefe, veo otras. Si soy un jefe de desarrollo personal, veo información de desarrollo personal. Si soy jefe de nómina, veo datos de nómina de estos empleados. Si soy administrador, veo todo. Entonces, este es un ejemplo con un rol que está preparado para este escenario. Voy a cargar esa foto que acabamos de subir. Entonces, seleccionamos la foto, este 1031, le decimos aquí abrir, nos sube esta foto aquí y con este botoncito la subimos a Connect. Y con este otro botoncito la subimos a SAP. Entonces, si yo me devuelvo, entonces veo mi foto ya actualizada. Si vamos a SAP y vamos y buscamos este empleado, el empleado 31, voy a salirme de acá. Entonces ya mi foto también está actualizada aquí. Él lo hace en línea y lo está actualizando pues sin errores y muy rápidamente. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí por ejemplo no me está saliendo la cédula de este técnico, entonces por ejemplo yo puedo venir aquí al infotipo 185. Aquí yo le coloqué en los datos de esta cédula un número, pero este número no tengo una medida dinámica que en el infotipo 2 me actualice un campo cada vez que ejecuta una medida. Y entonces esto quedó aquí en blanco. Voy a actualizarlo y voy a decirle guardar. Y entonces ya con eso tengo esta información aquí en Conecta. Entonces tengo este dato. Si yo vengo aquí y le digo que voy a crear otro enlace y le digo crear o reutilizar una posición, aquí no tengo empleados disponibles porque los que tenía Dumi, los que tenían posición 999, ya no aparecen. Tendría yo que tomar uno de estos y decirle que voy a borrar este enlace, borrar la relación entre esta persona y esta unidad organizativa para que la siguiente vez que lo vaya a volver a hacer y le diga que quiero reutilizar una posición, entonces me liste qué posiciones tengo disponibles. Aquí tengo estas, entonces voy a utilizar por ejemplo esta 908 y son disponibles porque no están atadas a una persona en SAP ni tienen una relación híbrida con un enlace en Connect. Entonces están disponibles de utilizar y aquí pues ya me aparece el empleado con su documento, el mismo empleado que solté al borrar la posición en la que estaba enlazado anteriormente. Y si le decimos aquí continuar, entonces me puede reutilizar esa data. También tenemos esta otra opción que es una hoja de cálculo en donde tenemos el listado de todos los empleados con sus posiciones y sus unidades organizativas más una relación con las unidades organizativas de las que dependen, los papás de cada uno de los objetos y aparte de eso, de varias sociedades a la vez. Así que yo puedo sincronizar con SAP esta información cada vez que yo quiera o se puede configurar en un job para que se ejecute por las noches o con cierta frecuencia
y esto me va a traer la información completa. Vamos a ver los datos actualizados, incluso el documento del consultor. Pero como hicimos una relación híbrida, entonces aquí queda con otro color. Entonces vemos cómo actualiza la información en SAP, como por ejemplo la foto. Vemos cómo se crean los objetos en SAP desde Conecta. También vemos cómo hacemos los enlaces híbridos entre Conecta y objetos de SAP y cómo se puede mantener fácilmente. Estas acciones, este tipo de enlaces, todo es paramétrico y esto le da mucho poder y más fácil la administración y organización a una persona o a un departamento, ya que tienen esta ventaja gráfica con respecto a Pepome, en donde es difícil de entender y de mantener los datos, y aquí es mucho más sencillo. De la misma manera, aquí en este ejemplo estamos viendo cómo una unidad organizativa o un jefe que pertenece a una unidad organizativa y a una sociedad, este segundo registro es la sociedad a la que pertenece, puede tener debajo de su cargo personas de la misma sociedad o de otra, o de varias sociedades. Entonces aquí este es un mix en donde se ven personas de diferentes sociedades por debajo, bajo la administración de un solo responsable en una sociedad diferente. En los datos aquí podemos ver precisamente el mnemotécnico de la sociedad para unos y para otros, que es completamente diferente. Con esto pues quedaría resuelto el problema de que una persona en SAP puede administrar personal de diferentes unidades organizativas y de diferentes sociedades, pero aquí sí se puede con el método de integración híbrido.